Y a Con no le interesa discutir el sistema de gobierno, sino que lo que quiere es dinamitar la legitimidad del poder legislativo. Y eso es parte de un plan del gobierno desde el primer día. Acuérdense de Milei haciendo su asunción de espaldas al Congreso. Acuérdense de los discursos llamándolos ratas, llamándolos ensobrados, de los tweets. Bueno, todo eso es parte de un plan sistemático para que el Poder Ejecutivo no encuentre un freno en el Poder Legislativo. Y por eso es importante, y con esto termino, que los diputados y los senadores opositores actúen con responsabilidad. Lo que esta época exige es inteligencia y frialdad para desarmar la trampa que le está tendiendo el gobierno y no tirarse de cabeza en esa trampa. Radicalizarse no es gritar más fuerte, no es hacer más escándalo, ni mucho menos es hacer más videos para las redes sociales. Radicalizarse es hacer política para generar los mayores cambios posibles y a su vez una relación de fuerzas que te permita que ese posible lo vayas corriendo a tu favor cada vez más. ¿Las comisiones están bloqueadas? Bueno, puede ser hora de cambiar a las autoridades de todas las comisiones. Alcanza con 129 votos en la Cámara de Diputados, con 37 votos en el Senado y la oposición debería estar en condiciones de juntar ese número. Martín Menem no aplica bien el reglamento y levanta las comisiones las sesiones que son contrarias al gobierno o que son incómodas para el gobierno. Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados puede ser reemplazado con 129 votos. A lo mejor es hora de darse cuenta que Martín Menem no juega para el Congreso, sino que juega para el presidente y que el Congreso tiene que tomar medidas para defenderse porque está bajo ataque. ¿Francos no responde a las preguntas que le hace el Congreso? Bueno, el artículo 101 de la Constitución dice que con la mayoría de las dos cámaras, 129 diputados y 37 senadores, podés hacer una moción de censura y echarlo. Chau, jefe de gabinete. Ponga otro, presidente. Eso es radicalizarse, no hacer escándalos para dar una excusa para que se levanten las sesiones. Volteen el DNU 7023. Los votos están. Háganlo. Hagan las cosas que realmente le generan un daño al gobierno, en vez de seguir con el circo. ¿Por qué? Porque si bien el gobierno no puede conseguir una mayoría sólida en esta elección, la oposición sí. Si actúa bien desde ahora hasta octubre, si hace una buena campaña, si empieza a representar, sí puede tener una mayoría sólida. Y ahí cambia toda la historia, que es lo que le está reclamando la mayoría de los argentinos a la oposición. Que cambie esta historia horrible, esta pesadilla que estamos viviendo todos los días. Buen día, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buen día, Nora Bar, bienvenida al Pase. Es un honor para mí y para todos tenerte aquí. Al fin alguien digno en el Pase. Al fin alguien. Es una pena. No, el Cande también sabe. Es una Alfredo pena sabe. la circunstancia porque son días muy difíciles para la ciencia argentina, para el sistema de tecnología argentina, que es histórico y que es de los más importantes del mundo. Y en un rato vamos a preguntarte todo lo que queremos saber al respecto para que nos cuentes y le cuentes a nuestra audiencia de qué se trata esto y por qué hay que frenarlo, hay que evitarlo. En este momento, mientras hablamos, hay una presencia policial muy grande frente al INTI porque hay una protesta justamente para evitar este desguace. Vamos a estar también atentos, esperando que no pase a mayores, pero ya sabemos que con este gobierno, cuando se junta mucha policía, no se pueden esperar buenas cosas. Así es, hay convocada una manifestación ahí, un abrazo al INTI, están en pie de alerta desde hace mucho, especialmente porque como mañana finalizan las facultades delegadas, lo que quieren es evitar que se publique un decreto que desnaturaliza totalmente al INTI. Incluso la UIA salió en defensa del INTI, pero parece que no los escucharon. Sí, hablando de la UIA, recién comentaba que IMSA, la empresa privatizada, está pagando en cuotas el aguinaldo, y Mariano Martín me recordaba una nota que publicó este fin de semana en El Destape, que la empresa del jefe de la UIA está pagando el aguinaldo en cuotas. Rapalini, sí. Rapalini, Sí, así es. Cerámica, ¿cómo es? Cerámica... ¿Alberdi? No. Alberdi. Pará, vamos a entrar a la nota de Mariano. Siguen los éxitos, ¿no? En este Que fue donde país. murió un operario hace poco, que lo contó... Cuando él asumió, de hecho. Ustedes que tienen un poquito más años que yo, ¿recuerdan? Cerámica Alberdi, sí. ¿Recuerdan Alberto Coan? ¿En qué gobierno estuvo? Menem, Bueno, ¿cuándo hubo una reforma constitucional? gobierno de Menem. ¿En 94. qué año? 94. Y uno de los cambios Sí, que tipo fueron- pasapalabras esto. uno de los cambios que hubo en esa reforma constitucional, ¿cuál fue? La reelección.
Pero Consejo a de- cambio de la reelección, ¿qué? No, y la Tercer composición senador, del lo que le están Senado. quejando. Tercer senador. Tercer senador, sí. Digamos, No, y la elección directa del senador, eso fue muy Supuestamente- importante. Bueno, pero el gol de eran dos Alfonsín. eran senador dos radical, senadores. digamos. Eran Sí. dos senadores. Sí. Entonces sumaron un A un tercero. senador, Está bien, sí. en la Sí. negociación. La minoría. En la negociación que Cohen, con Menem, el gobierno Menem, entregan al radicalismo para conseguir la reelección. Pero vos fuiste responsable, vos fuiste parte de un gobierno que sumaste más legisladores y ahora sale y dice que hay que bajar y que está mal. La Constitución Lo que pasa- dice un diputado cada 33.500 habitantes o 17.500 o fracción. Resumido, deberíamos tener como 500 diputados, no 257, pues según la Constitución es proporcional a la cantidad de habitantes los diputados y 3 senadores por provincia. Los diputados no se cumple la Constitución, los senadores son 3 por provincia. Hacen punto. un abuso de la desmemoria y además de la ignorancia que es notable. Sí, Obviamente y en sí. función a un objetivo. ¿no? Cohen lo negoció. Si hacemos el repaso de las personas, yo cubrí la elección constituyente, si haces el repaso de las figuras constituyentes Sí. y la influencia que tienen incluso en el presente, en la vida política argentina, es para balearse en un rincón. Para empezar, el presidente de la Corte Suprema fue, claro. fue Sí, constituyente. Rosati. Claro. Por empezar, ¿eh? Rosengras laburó en la Constituyente. No, por eso, por Pero empezar, Rosati fue y no sigo. constituyente. Y Sí, no sí. sigo porque da para ver. O sea, Recomiendo mucho el podcast del colega Sí, Rodri sí. Recal sobre la Constitución Muy del bueno. 94, que es extraordinario. Entrevistó a prácticamente todos los protagonistas y tuvo un lado B ahí de la mira, Constitución. me da que un es poco muy, de muy pudor bueno. escucharlo, porque claro, Rodis era muy chico cuando ocurrió. Y voy a hacer la gran Arturo Bonín, yo fui testigo. Para ver, yo soy muy chico, explicar la metáfora porque no. Yo fui testigo de un gran programa de Arturo Bonín, déjese hinchar los huevos, busquen en YouTube. Sí, por eso yo lo primero que le dije que ustedes tienen más años que yo. Busquen en YouTube. Gran programa que justamente era un personaje que atestiguaba momentos históricos de la Argentina. Aquella constitución tenía algo muy importante, lo que dice, para retomar la provocación de Alfredo. Había algo que se llamaba núcleo de conciencias básicas, que era Sí. el paquete cerrado que habían anudado Alfonsín y Menem, donde estaba el tercer senador, y sobre todo, insisto con este dato, la elección directa del senador. Eso es fundamental porque le quita poder a los parlamentos provinciales y por lo tanto a los gobernadores respecto a la representación directa en el Congreso. No significa que no la tengan. Los gobernadores tienen su representación. Aclaremos que antes los senadores los elegía la legislatura, provincial. Eran claramente los representantes de las provincias, nítidamente. Hoy es más gaseoso, porque lo votan los ciudadanos de las provincias a los senadores. Y eso lleva a que los ciudadanos, a que los senadores estén, al igual que los diputados, en una situación de campaña permanente. No tanto como los diputados, porque los mandatos son más largos. Pero, 6 años. pero están igual que los diputados. ¿Por qué menciono todo esto? Porque el poder económico, el poder fáctico, se ha consolidado a partir de eso. A partir del estado de elección permanente en la que están los legisladores. Que en el año par buscan recursos para financiar las campañas del año impar. Para sí o para los dispositivos políticos que integran. Sean diputados o sean senadores. Y eso licúa la representación de los legisladores. Hay un problema en había un problema ya en aquel núcleo de conciencias básicos que creó un tercer senador solo con fines de subsistencia electoral del El radicalismo. radicalismo que estaba en minoría en Que la estaba en mayoría de minoría y las venía provincias. del desastre de Alfonsín Así es. y tenía un nivel de electorabilidad prácticamente nulo. Bien por Alfonsín, pícaro. Logró la supervivencia Ahora- del radicalismo, le hizo un gran daño a la Argentina. Ahora, Digo esto volviendo- para ponerlo en términos históricos, porque si no acá todo lo pasamos por el tamiz de lo maniqueo. Ahora, volviendo a la Genio actualidad- o demonio, no, ni genio ni Volviendo a la demonio, actualidad, político. Lo que está claro es que nadie está discutiendo acá de fondo el funcionamiento del Congreso, porque uno podría decir, miren, yo creo que el Congreso debería ser unicameral a esta altura del partido, Sí. o uno podría plantear que podría haber, por ejemplo, yo creo que una de las medidas que más exitosas en cuanto a la conformación del Congreso fue la paridad. Logró en el transcurso de relativamente pocos siglos legislativos transformar la composición del Congreso. Bueno, creo que se podría explorar otro tipo de cupos o de cuestiones que tengan representación policlasista, que tengan representación de otros orígenes. Digo, hay un montón de reformas que podrían llegar a discutirse. El tema es que acá a nadie le interesa discutir que esto funcione mejor. Acá el gobierno lo que quiere es que funcione peor para poder seguir echándole paladas de tierra encima a la democracia, a la república y seguir gobernando a dedo,
a decreto, Sí. como hacen hasta ahora, y a través de la Quiero volver violencia. sobre un punto que vos mencionaste en el editorial que me parece que hay que ponerlo en valor. Los 2 episodios que se conocieron el fin de semana de bolsos y valijas, los 2 están directamente vinculados a negocios otorgados por el gobierno. En el caso de la valija de la chica que venía en el avión, 10 valijas eran. Así parece, sí. Bueno, el dueño de ese avión, se acaba de quedar con una aerolínea en la Argentina, Sí, Con Fly Bondi. con Flybondi. El dueño de ese avión es un señor que en su momento le puso a una de sus empresas la categoría que él había llegado a obtener en la CIDE como espía. ¿Sí? Es decir, que es un hombre que no solamente es reconocido por haber pasado por el servicio de inteligencia, y ustedes saben que no existe tal cosa como un ex espía. O sea, hay gente que reporta o no reporta orgánicamente a esa tarea, pero nunca se deja de ser servicio de inteligencia. De hecho, hoy vive en Estados Unidos, hablamos del personaje Santurice, que es un argentino que participa del dispositivo de constitución y de gestión de la CEPAC, que es la organización que en su momento protagonizó aquel papelón. ¿Se acuerdan de Milei viajando a Miami para ver si le bolsiqueaba una foto a Trump? No, esa no fue CEPAC, ¿eh? Esa fue Make America Healthy sí, Again. bueno, el de la CEPAC fue el de Elon Musk con la motosierra, que después Elon Musk se termina arrepintiendo. Eso en Estados Unidos. Y acá hubo una Y acá CEPAC. hubo una donde estaba la hija de Trump. Así es, Bueno, también hubo una en Brasil que Milei asistió. los vasos comunicantes entre CEPAC y Make America Great Again son muy estrechos, Sí. al punto de que la host de los eventos suele ser la misma, Natalia de Negri. Sí, sí. Sí, Natalia de Negri, Qué la lindo, del caso Coppola. volvemos a ¿A los dónde 90, estuvo Natalia de En el Negri? gobierno de Menem Del también. gobierno de- Bueno, No, no era ¿Y qué funcionaria, hacía? no era ¿Y qué hacía? funcionaria. ¿Y qué No, hacía? no. Estaba en eventos sociales sí. con jarrones llenos de azúcar Y según impalpable. A mí me denunció gusta Coppola. Ari, porque es cuando le pregunta, debe ser que en la secundaria era el que levantaba la mano. Según denunció No, en la Coppola. secundaria tiraba cosas en el fondo. Esperen un segundo. Según denunció Coppola en aquel momento, Natalia de Negri, como el resto de las chicas que estaban involucradas en el escándalo, habían plantado la droga que después sirvió para la Tremendo. detención de Coppola. Eso lo denunció Coppola. Quien firmó esa denuncia fue el actual ministro de Justicia, María Cunio Alvarona, Claro, que se hizo famoso por ese que caso. se hizo famoso en ese momento por 2 razones: por ser abogado de Coppola Y la pareja de una de las y porque era mujeres. pareja de una de las chicas, Así es. la socia de Natalia Todo, de Negri. todo tiene que ver con todo. No, yo lo que digo es que ese dispositivo, Qué quilombo. acunado en los 90, tenía un gran soporte legal, que era Comodoro Pi. Todo este dispositivo que estamos contando, servicio de inteligencia, Comodoro Pi y una corte adicta. chicas, ¿cómo? Y la corte adicta. Bueno, la corte adicta, naturalmente, fue la que propició a Comodoro Pi. Comodoro Pi se crea Sí, en el Pero menemismo. para la novia de Cunio Libarona, ¿cuál era? Samantha. Samantha. Tiene una Samantha- cancioncita. Muy bien. Tiene una canción. Na, 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 Sí. na, Bueno, na, ¿cómo na, es? na. ¿Vos no escuchabas Machito Ponce? A ver, ¿cómo era la canción? Gata, ¿Esa es ese- la canté recién? ¿Y No, no, tararías? no era una buena canción, la verdad. Temón. La verdad que no. No era una buena Pero a canción. ver, pero Sí. perdona, la letra. Es mi Creo que sexto la grado. de Natalia era mejor. Esto es mi sexto grado. Chica de mi vecindario que hoy es el centro de los Esto es mi sexto comentarios. grado. Ella se habla por más de una Ojalá plaza. Sabíamos entera. demostrando Idea. que hay una generación perdida o más. En Argentina. Así quedó Ari. Así quedó. Ella bien sabe todo lo que quiere. Ella bien sabe todo lo que quiere. Bueno, el novio, la Samantha, pareja, lo mejor era el estribillo. era Ah, Cunio ahí lo Libarona, borró. actual ministro de Justicia. Todo este dispositivo de poder No nos de dejan. que estamos contando, anudado en los 90, sigue activo, sigue vigente, y por eso reaparecen estos personajes como Cohen. Estos personajes que ahora están representados por sus hijos en espacios partidarios. De hecho, los hijos de Cohen son los que lanzaron la Carlos Saúl hace un par de Ah, semanas. mirá, no sabía. ¿En serio? Claro, lanzaron la Carlos Saúl en provincia de Buenos Aires. Pará, termino con esto. quién La está Carlos, alineada la Saúl Carlos Saúl? tiene como madrina a Zulemita, la hija de Carlos Saúl. Y buscan apalancar sus ¿De quién era posibilidades novia políticas. Zulemita? ¿Eh? ¿De quién era novia? De Donofrio. Entre otra gente. Ok. Digamos, pero no me meto en la vida privada de las personas. Donofrio, que quiere ser ahora otra vez presidente de River. No. El candidato es otro, es Di Carlo. Di Carlo, pero Donofrio lo está desafiando. Quiere. Sí, sí. ¿Eh? ¿No Sí, era sí. novia de la Creo que Torre? ahí hay acuerdo. No, ¿eh? no. Donofrio lo está desafiando Bueno, justamente. volvamos igual un poco a. pero por a la eso, actualidad. pero la actualidad Eh, tiene que ver con todo esto, con esta historia. Y también tiene que ver, veíamos entonces, valijas por un lado, bolsos por el otro, porque el caso Libra le está trayendo
como nosotros advertimos desde el primer día, dolores de cabeza permanentes a este gobierno. Sí, es muy notable porque mientras estuvimos todos estos días y poniéndonos serios hablando de cómo la jueza Sandra Reyes Salgado hizo una razzia que mandó a detener gente por depositar mierda en la vereda de un diputado nacional, como si eso fuera un atentado contra el orden público, como lo calificó legalmente, una amenaza, como lo calificó legalmente, o como están intentando instalar una asociación ilícita destinada a amedrentar y apretar a un diputado nacional. No hizo lo mismo con el caso Libra. ¿Sí? Recuerden que Libra lo había empezado también la misma jueza, Sandra Reyes Salgado, después se peleó con la jueza Servini en Comodoro Pi, ganó Comodoro Pi como habitualmente hace, pero este fin de semana en Página 12 publicaron esta serie de fotos, que son fotos de Mauricio Novelli, que es el personaje clave de toda esta estafa, en un banco abriendo una caja de seguridad. Eso no es en sí mismo un delito, sino que es un indicio, porque la fecha es importante, que es 10 días antes del 14 de febrero, que para los que estamos enamorados es el Día de los Enamorados, para Milei fue el día que lanzó la estafa en su cuenta de Twitter. 1903 creo, 1901. Exactamente, fue un viernes, por suerte algunos estábamos en una cena y no le prestamos tanta atención, pero el sábado sí nos desayunamos todos con que Milei estaba promocionando una criptomoneda que era una estafa, que se llamaba Libra. ¿Por qué este personaje Novelli es importante? Porque ese sábado empezamos a investigar y lo que encontramos es que Novelli tenía un montón de accesos a la Casa Rosada y entraban con Novelli un montón de personajes. ¿A quién entraban a ver? En general a Karina Milei, que es la que viene zafando también sistemáticamente en todas las investigaciones judiciales. Junto con Novelli entraron los personajes como Hayden Davis, que es el creador de esta meme coin. Les recuerdo por ahí la historia, además, porque el público se renueva. Una meme coin, nosotros creamos una que se llamaba Lija Coin. De verdad. Le pedimos a alguien que sabe hacer esto que lo haga. Y es se una filmó. línea de código, es muy sencillo. Lo hizo en 5 minutos. No, porque es básicamente eso, se crea, se le pone un nombre, se le asigna una cantidad de monedas de circulación, o sea, imprimís una cantidad de monedas. Ahora, eso no vale nada. ¿Cuándo empieza a valer algo? Cuando alguien dice cómprenla. Cuando hay demanda. Cuando hay demanda. ¿Quién dijo cómprenla? El presidente de la República Argentina, en una red X, cuyo dueño en ese momento decía, este chabón es un capo. Decía Elon Musk, de Javier Milei. Eso le dio valor a la moneda. ¿Cuál fue la estafa? Que como había gente que conocía de la movida, Mauricio Novelli, Hayden Davis, Milei y todos esos, ellos tenían esa moneda que valía 0. Cuando la hacen subir de valor hasta un valor X, 50.000, ahí venden. Y la tenían muy pocos y venden todos a la vez, entonces el valor se desploma y vuelve a 0. Esa fue la estafa. En el transcurso ingresaron decenas de personas especuladores, que pensaban ¿no? que iban a que ganar. esos son los que Claro, esos fueron los perdieron estafados. en la estafa. Y ahí vos hay un decís, detalle. ¿qué empatía tenés con uno que entró a jugar con una meme coin? No, empatía no. Pero por más que yo no tenga empatía con alguien que fue asesinado, no hay que matar. Bueno, si yo no tengo empatía con el estafado, tampoco merece ser estafado. Y un detalle, porque Hayden Davis, después de todo este escándalo, dio varias entrevistas diciendo cosas que lo complican mucho a Milei. Y Milei, que está siempre muy rápido para denunciar a quienes hablan de él diciendo tal o cual cosa, jamás dijo ni mu sobre Hayden Davis. No, le debe tener un No cagazo se animó a tremendo. decirle nada, pero un detalle más. Si ustedes van a buscar los archivos de La Nación Más, TN y demás, del lunes 17, del día siguiente a la estafa Libra, van a ver que Feynman, Viale, Majul hablaban de Novelli. Estaban tratando de echarle toda la culpa a Novelli para no inculpar a Milei. Decían, Bueno, hay que ver pero- con quiénes se juntan. ¿Se acuerdan? Milei salió a decir, bueno, tengo que elevar más los muros para que no se me acerque cualquiera. Pero después de eso no volvieron a tocar a Novelli. En algún momento recibieron un mensaje de alguien que les dijo, no es por ahí, muchachos, y dejaron de hablar de él. Y contrató buenos abogados, Novelli. Pero además me parece que a Milei le interesa que Novelli esté protegido. Y no, porque Novelli, a ver, repasemos un poco la historia. Milei cuando era diputado donaba su sueldo, ¿se acuerdan? Y uno se preguntaba, ¿de qué vive este chico? Bueno, vivía, entre otras cosas, de dar clases en la escuela de traders de Mauricio Novelli, que se llama NW Professional Traders. Novelli tiene esta escuela, de hecho, según sigue publicando, síganlo en Instagram, está bueno seguirlo, tiene una vida hermosa. Con la nuestra.
No, con la de él, qué sé yo, él tradea. Tradea hace Negocios. negocios. Intermedia, es un intermediario, Sí, qué sé compra-venta, yo. compra-venta. Bueno, y hacían publicidades donde estaba Milei diciendo, ¿querés aprender a invertir en criptomonedas? Yo te voy a enseñar. Y tenían una serie de profesores, por ejemplo, Expert. Era también, digo, para que vean cómo todo se encadena, Expert, que ahora dice que se sintió amenazado porque le tiraron un poquito de mierda en la vereda de su casa, era también profesor en esta escuela de Mauricio Novelli. Y Milei era profesor. Y tienen mucho vínculo, y obviamente se ve que había un vínculo económico, porque si no, Milei ¿de qué vivía? Mientras donaba su sueldo como diputado y daba clases en la escuela de este chico. Y este chico, Novelli, digo chico porque es muy joven, era el que llevaba gente a la Rosada. Es evidente. Y Milei lo recibía, Karina Milei autorizaba esos encuentros, y Hayden Davis entró con él, y 2 veces entró a la Casa Rosada. De hecho, hay 2 selfies, la típica selfie de Milei con los pulgares arriba, con Hayden Davis. Y este fin de semana apareció esta nueva imagen. Hubo imágenes antes de la familia de Novelli, de su mamá, de su hermana también circulando ahí. ¿Es prueba de algo? Bueno, es un indicio, por lo menos, de que este tipo, en las horas previas a lanzar esta estafa, abre una caja de seguridad donde pones guita cash que no tiene ningún control. Quería aclarar eso, porque salieron muchos trolls del gobierno a tratar de desestimar esto diciendo, no, los cucas son todos boludos que no saben que las criptomonedas no se guardan en una caja de seguridad. No, las criptomonedas no se guardan en una caja de seguridad, aunque existe una cosa que se llama billeteras frías o cold wallets, que es una manera de que tus criptomonedas, o que tu llave para las criptomonedas no esté online, si vos no confías en tu seguridad industrial, que sí es un papel o un aparato, un pendrive que podés guardar en una caja de seguridad. Pero acá no estamos diciendo que era Libra lo que había dentro de esas cajas. Lo que estamos diciendo es que Novelli formaba parte de un mecanismo del cual también formaba parte Milei, que fue el que armó primero Tech Forum, que cobraba plata en efectivo a cambio de una foto con Milei, de una reunión con Milei, que pedía plata a cambio de garantizar negocios con Milei, que Hayden Davis decía que le daba plata a Milei para que Milei hiciera lo que él quería. Entonces, no nos traten de boludos. Perdón que le estoy chiveando el programa al jefe que empieza ahora en un par de domingos. Nadie está diciendo que los Libra estaban dentro de las cajas de seguridad del Banco Galicia. Lo que estamos diciendo es que el Libra es una estafa de un grupo de gente que venía haciendo negocios poco claros desde bastante tiempo antes y que justo alrededor de los días que se activó esa estafa estuvieron metiendo y sacando plata de esas cajas. Y que además vos lo contaste en su momento. Estas criptomonedas son una forma de financiamiento por fuera de la ley que tienen ahora las campañas. O sea, en la Argentina vos una campaña tenés los aportantes. Vamos a hacer la parte formal. Murano me mira como eso no existe. Porque pero, fue declarado así. Fue declarado así por un dirigente de la Libertad Avanza, como el gran mérito de las criptomonedas que permiten financiar la campaña de manera mucho más directa. O sea, en la Argentina vos querés financiar una campaña, tenés que anotarte como aportante, registrarlo, hay un límite, etcétera. En una criptomoneda inventada no. O sea, imagínense, ustedes crean su criptomoneda, vale 0. Dicen cómprenla, viene gente y se las compra a ustedes. Bueno, les dio dinero y está blanqueado porque esa transacción existe y está blanqueada. Entonces vino gente y les dio un montón de dinero a ustedes, que ustedes después le pueden pasar efectivo y lo pueden usar como quieran. Esa es la criptomoneda. Lo hizo Trump con el mismo dispositivo. Lo hizo Trump. No fueron tan voraces, o sea, Trump lo que hizo fue crear Melania. Trump la chocó en 45 minutos, Exacto. Entonces la criptomoneda siguió existiendo y por lo tanto la pueden seguir usando. Exacto, estos parece que fueron muy voraces y quisieron hacer toda la ganancia rápida en un día. Pero es una forma de blanquear guita también, porque nadie le pregunta al que compra la criptomoneda de dónde salió esa plata. Está blanqueada porque existe el recorrido de ese dinero en lo que se llama la blockchain, no importa, en la cadena, ¿cómo se llama? Sí, en la cadena tecnológica, sí, en la cadena por internet del tránsito de esa guita, y vos te hacés de plata. Entonces, la gran sospecha es que Milei era una de las billeteras que tenía Libra, que sabía de la jugada, que la tenía a costo cero, la vendió caro y se hizo de esa guita. Eso en algún momento va a saltar, porque toda esa información queda en internet y de hecho hay billeteras que tenían el nombre de Milei ahí. ¿Significa eso de vuelta culpabilidad inmediata? No, porque si yo me creo una billetera, yo le puedo poner Milei, o Lantos o Zayat. Eso no significa. Pero
es un indicio bastante claro. Bueno, Milei está complicadísimo en ese tema. Hasta las manos. Che, a las 2 de la tarde, conferencia de prensa por la recuperación del nieto 140. Una hermosa noticia para arrancar la semana. Y si llegamos a tener alguna información antes, ustedes la van a saber. Igual sepan que siempre en estos casos hay que esperar a la información oficial, porque lo que está en juego son familias enteras que tienen que procesar cuestiones, bueno, que son realmente muy profundas, muy complejas, pero no queremos dejar de repetir esta noticia porque realmente nos hace encarar el día y la semana de otra forma. Mientras tanto, vemos acá en los monitores del estudio del Destape la policía haciendo un cordón frente al INTI. Hay protesta de trabajadores. Mañana se termina en las facultades extraordinarias que le había dado la ley de bases a Milei, y por eso se teme que ahora en las próximas horas haya un boletín oficial recargado que entre otras cosas avance contra estos organismos. Nora, contanos un poco cómo se están viviendo estas horas dentro del ámbito científico, técnico acá en la Argentina, y cuál es el riesgo que hay detrás de estas medidas de la motosierra Sturzenegger. Y la verdad es que la comunidad científica está devastada, porque no es que va a ocurrir, ya está ocurriendo. En el caso del INTA y del INTI se espera un decreto, pero el INTI, por ejemplo, ya perdió 700 agentes, claro. Eran 3.000, y entre no renovación de monotributistas y gente que se jubiló, que están más o menos 2.300. Pensemos que es todo personal altamente calificado, muy especializado para cumplir las tareas que tenían que cumplir. Y el INTA, ya, bueno, estuvieron vendiendo la sede histórica del INTA. Dicen que de los 6.000 agentes van a quedarían 1.500. Y además hay amenaza de que venderían los campos de ensayo, que son como 27.000 hectáreas. En zonas donde las hectáreas valen millonadas. Claro, eso desde ya, pero además pensá un organismo cuya tarea es investigar para mejorar la siembra, para hacer ensayos a campo de nuevas variedades, para verificar cómo se deteriora el suelo con la siembra repetida, todas las tareas que tiene que hacer el INTA. Si no tiene los campos de ensayo, no, claro, estaría totalmente... A tal punto es absolutamente irracional lo que se plantea, que en el caso del INTI, la UIA, y en el caso del INTA, la mesa de enlace, ambos organismos salieron a defender y a decir, no, momento. O sea, un país que la mayor parte de sus ingresos por dólares proviene del campo, es casi no tiene algo que te deja con la boca abierta, que se quiera debilitar. Es autodestructivo. Absolutamente. Incluso para el sector privado. Pero total, ellos que el INTA y el INTI siempre se dice que la ciencia tiene que servir a la producción. Bueno, estos dos organismos son dos organismos hay investigación básica, pero en mucha menor medida la mayor parte de lo que hacen es de asistencia tanto a los productores agropecuarios como a los productores industriales. Ni hablar de que el INTI, por ejemplo, verifica, o sea, cosas que tienen que ver con nuestra propia vida, que no somos productores, quienes no somos ni tenemos una pyme, pero las balanzas, está todo certificado por el INTI, los ascensores están certificados por el INTI. Los frenos de los autos. Los frenos de los autos, las cremas, por ejemplo, que tienen sustancias, bueno, el INTI verifica que no sean... de combustible. Los surtidores, o sea, todas cosas que tienen, no es necesario ser... Los medidores de gas y agua que hay en dueño todos de los una hogares, pyme sí. para que se vea afectada. Y bueno, por ejemplo, la oficina de metrología del INTI es una oficina de referencia en toda América Latina, y además el INTI tiene un representante en el Buró Internacional de Pesos y Medidas, que está estudiando cómo reformular las unidades de medición, algunas ya las reformuló, que es un privilegio de un puñadito de países. Sí, claro. ¿No? O sea, son de una jerarquía y de una excelencia que realmente este tipo de medidas nos hace
perder un tesoro impresionante, invaluable. Eso te iba a decir, no hay muchos países en el mundo que tengan instituciones con el alcance y el respeto que tienen global el INTA y el INTI. Y de hecho, uno hasta podría decir, es el tipo de instituciones que hacen que un país desarrollado sea desarrollado. A la Argentina le faltan otras cosas para ser desarrollado, pero son ese tipo de instituciones, de organizaciones pujantes, que unen lo estatal con lo público, que miran hacia el futuro, las que hacen la base de lo que uno se imagina como un país en el que quiere vivir. ¿Por qué se está yendo contra esto? Bueno, no tiene explicación realmente, porque en este caso, por ejemplo, ni siquiera lo que se invierte, que desde el gobierno dicen el gasto, no es un gasto, es una inversión, no mueve el amperímetro y realmente es una suma mínima para la ganancia que da. Por ejemplo, ya se desvirtuó el Instituto Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Los sometieron, digamos, los pusieron dentro de otros organismos. Ahora, el otro día charlando justamente con una persona del Instituto Nacional del Agua, me decía, mira, una sola idea, una sola, de un investigador del Instituto Nacional del Agua, vale miles de millones de dólares, porque son los que hacen los estudios para las presas, están haciendo estudios, por ejemplo, para el puerto donde saldría la producción de vaca muerta. Tienen especialistas en hidrografía que no solo estudian, por ejemplo, lo que ocurrió en Bahía Blanca, las inundaciones, las áreas de sequía, sino que los contás con los dedos de la mano a los especialistas que trabajan en cosas tan específicas. Y realmente, o sea, no tenerlos, después no es que vos decís, bueno, ya está, ahora volvemos atrás y mañana tenemos todo como estaba. No. Claro. Y además, incluso midiéndolo con la vara de ellos, de la eficiencia, lo que están haciendo es absolutamente antieconómico, porque cuando vos tenés un organismo con 6.000 agentes que llegan a todo el país y determinada cantidad de recursos, puede hacer muchísimas más cosas que cuando tenés un organismo que tiene solamente 1.000 o 1.500 en la ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Con lo cual te terminan saliendo mucho más caros esos 1.500 que los 6.000. No sé si es correcta esta lógica. No tiene ninguna lógica, ni siquiera desde el punto de vista económico. Hay una voluntad de desvirtuar lo que es el sistema científico. El sistema científico, uno siempre habla del CONICET, del CONICET y del CONICET, y es lo que muchas veces se llama la columna vertebral pero el sistema científico tenía organismos en 17 ministerios antes de la... Pero, y Nora, perdón, la lógica, porque acá hay dos partes. Una, esto que vos decís que es el Estado investiga y eso le sirve a las empresas para su planificación económica, por ende, por eso se quejan tanto la UIA como Exacto. la sociedad rural. Ahora, hay otra parte, sobre todo el INTI, que era el control de, sobre todo, algunas importaciones, que va a dejar de hacerlo si no puede... Importaciones y exportaciones, porque las balanzas que pesan la producción de soja que se exporta. Sí. O sea, no es solo que investigan, es el sello de calidad y de referencia que te permite comerciar en el mundo, ¿no es cierto?, Por eso, con otros países. Eso seguiría siendo... No entiendo por qué las empresas no le ponen un freno a esto. Ahora, la otra parte no es, pues lo hablábamos hace un rato con una trabajadora del INTI, no pone en riesgo nuestra seguridad si el INTI no está controlando los surtidores, las pilas, los Desde ascensores, ya, los frenos de los autos, las garrafas. O sea, una cantidad... El tema de seguridad personal. Por eso digo que no afecta solamente a las pymes. Claro. Nos afecta a todos. No, pero Y el esperen. INTA- Esto está escrito en las leyes que están aprobadas, está escrito en el decreto 70 y en la ley bases. Cuando el gobierno determina que la ANMAT pierde necesidad de existencia, no de valor, necesidad de existencia, porque el Estado argentino se va a regular en función de las regulaciones externas De los otros países. por de eso. otros países, Sí. es el criterio que se busca aplicar para todo organismo regulador de la Argentina, ¿eh? O sea, yo no quiero Pero ser distintas insistente no con... son No, digo, por eso, reguladores, van y- mucho más allá No, de ese pero, rol. a ver, Y ahí es al revés, es más ustedes ganancia para escucharon las a... empresas. Yo sé que es tedioso escucharlo a Milei porque puede provocar distintos estados de ánimo, de la furia, la indignación, pasando por la vergüenza ajena y todo lo demás. El discurso que dio Milei el sábado en Chaco, Ahora en un rato vamos ahí. bueno, Ahora en un rato explica todo esto que quizá racionalmente no tenga explicación. Salvo que
la amalgama de negocios y mesianismo que hoy gobierna la Argentina sí tiene un núcleo de ideas que se representan en estas políticas públicas. No es que es solo exotismo, ¿eh? No es que a Milei se le ocurrió un día por revelación por eso divina le que hay preguntaba, que... Nora, el importador de frenos, me acuerdo del de frenos porque lo hablé mucho, que ahora no va a tener que tener un control, va a poder importar frenos más baratos y sacar más ganancia. El importador de pilas, que no va a tener más control, va a poder importar pilas más berreta y tener más ganancias. ¿O no? O sea, hay una cuestión de O guita dejará de también. existir No, como sí, sí, intermediador de comer... Cuando... Esto ya lo vimos, otra vez, volvemos al viejazo. Esto ya lo vimos muchas veces, empresarios argentinos disparándose en el pie creyendo que se van a salvar, Bueno. transformándose de productores a importadores. Y después lo que pasa es que los ves llorando en la tele porque hay importadores directos, entonces no son necesarios. Es lo que vamos a ver ahora, vamos a ver un montón de gente llorando en la tele. ¿Qué hacemos nosotros frente a eso? Esa es la pregunta que a mí me inquieta. Bueno, ¿Qué hacemos frente a otro ciclo de destrucción del aparato productivo por los propios protagonistas del sistema? Permitime entonces pasarle la pelota a Alfredo, porque vos justamente venías con un informe sobre cómo la actividad privada está siendo afectada por este gobierno y realmente ese tiro en el pie ya está de alguna manera teniendo efectos. Sí, y tomo un poco lo que mencionaba también Adrián, porque todos estos procesos de ajustes tienen diferentes tiempos que hacen a esta destrucción. Cuando comienza un gobierno de ajuste regresivo, enseguida los que tenemos un poco de experiencia o de años, vemos decir, bueno, ¿qué es lo que pasó? Miren, esto va a la destrucción del aparato productivo, pero en la primera etapa, ¿qué es lo que hay? No, bueno, está la expectativa, la esperanza, la confianza. Después pasado un tiempito y todavía mantiene decir, bueno, hay que darle un poquito más de tiempo. A medida que empieza a verse los resultados precisamente de ese ajuste regresivo, empiezan a haber algunas dudas, empieza a ver decir, bueno, démosle tiempo, pero va a haber precisamente lo que menciona Ricardo Arriazu, manteniendo una expectativa futura. Vamos a escucharlo y entonces así vamos a continuar con el recorrido de los procesos de ajuste. Y lo que va a pasar es que las exportaciones se van a duplicar y Argentina se va a volver un país caro. Y al ser un país caro, lo que va a pasar es que va a haber destrucción y creación. Y la destrucción es mucho más rápida que la creación. Ahí está. Ahora estamos en este proceso de destrucción, planteando ese horizonte. Sí, bueno, tené tiempo porque el crecimiento va a venir. La cuestión es que esa confianza se va debilitando. Se va debilitando a medida que vas conociendo día a día resultados que son muy negativos para ese entramado productivo. Hasta que se precipitan, ¿qué? Las quiebras, las convocatorias de acreedores, el incremento de la morosidad empresarial y de las personas, que después vamos a ampliarlo, la suspensión de personal, los despidos, o sea, la crisis económica se generaliza. Entonces, ¿cómo poder buscar, identificar de cómo se está generalizando? Bueno, agarré y dije, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en las corporaciones, porque los anuncios parecen todos dispersos. Entonces, cuando los juntas, decís, no, ya estamos en esa etapa de quiebras y de convocatoria de acreedores. El viernes... Permitime que te haga un breve comentario antes de empezar con la enumeración. También es la etapa en la cual la crisis empieza a tomar un rostro más conocido, ¿no es cierto? Porque hasta ahora, con las nuevas tecnologías y el hecho de que alguien que perdía el trabajo formal agarraba el Uber o se ponía a pedalear el Rappi, entonces seguía apareciendo como ocupado para las estadísticas, había una crisis que por lo menos tenía una forma que nosotros no estábamos acostumbrados a reconocer. Ahora, cuando empiezan a bajar persianas, cuando empiezan a despedir gente, ya se parece más a las crisis tradicionales. Y cuando pasa la cuestión de las convocatorias de acreedores, los reclamos de quiebra, y entonces, pero no solamente de las pequeñas y medianas empresas, sino también de las grandes. Antes de pasar a las grandes, vamos a ver la placa para ver la cantidad de firmas
que se destruyeron desde noviembre del 23 a marzo del 25. Casi 14.000 empresas cerraron. 14.000 empresas cerraron. Y lo que implica es que cierran más de las que se crean, porque bueno, siempre hay cierre de empresas, apertura de empresas. Bueno, cierran más de las que se abrieron. Pero no solamente pymes. El viernes se dio el último default informado por Bioceres, es una firma líder en Argentina. Pero antes, en el sector agropecuario, y esto es un tema que también se ve el impacto del ajuste regresivo, también en sectores que son privilegiados por la política económica, el sector del agro y el sector energético. Lo voy a decir rápido, simplemente como nombres: Los Grobo y Agrofina. Los Grobo es una empresa emblemática de la familia Grobo-Copatel. Red Surcos, esto del sector del agro. Energético. El grupo Albanesi, que incluye la Generación Mediterránea, GEMSA y Central Térmica Roca. Todo lo que yo estoy mencionando están en default o no pudieron pagar sus deudas en tiempo y forma. Celulosa Argentina, una de las principales productoras de papel en el país. Incluso hoy y te agrego un dato, que fueron convocados, la convocatoria de quiebra tiene una deuda de, ahora te lo voy a precisar mejor, 13 millones de pesos. Hubo una presentación de Tecmarco Integral diciéndole que se presente quiebre. Tiene cheques rechazados por más de 40 millones de pesos e incumplimiento en el pago de obligaciones negociables. Esto fue en el mes de mayo. Te mencionaba celulosa, pero después petroleras. Petrolera Aconcagua se declaró en default, Presidente Petroleum también, Sancor está en problema, el Grupo Roggio. Bueno, lo que tenés es una crisis generalizada en la economía real, y esto tiene que ver precisamente por las políticas de ajuste. Tiene sus tiempos y ahora se están empezando a ver esta sucesión de crisis financieras, crisis comercial, y ¿cuál es su saldo? Bueno, incremento del despido o flexibilización de las condiciones de trabajo. ¿Cuál es la salida de esto? Digo, ahí. Porque bueno. No. Mirá no. vos, así como Pregunta al pasar. sencilla. ¿Vos qué harías? La pregunta, para ser más preciso, a lo que voy es: el discurso del gobierno es: estamos retrocediendo porque estamos tomando envión y en algún momento esto se va a transformar en crecimiento, en empleo, en buenos salarios. Este camino lleva por ahí, ¿no? No, es falso. Esto, por eso lo que yo te mencionaba, siempre aparece en los discursos de los ajustes regresivos, decir, bueno, ahora hay destrucción, pero a futuro va a venir el crecimiento. Un poco por eso rescatamos, Juanpa rescató las declaraciones de Arriazu. Arriazu es de los economistas de la City más entusiastas con Milei, incluso le quiere marcar algún tipo de ordenamiento para una política económica que claramente es un desquicio, entonces quiere ordenarla precisamente porque está apoyando a Milei. Entonces el ajuste regresivo siempre plantea decir, bueno, miren, ahora tienen destrucción, pero banquen, aguanten, porque después va a venir la bonanza. Lo cierto es que cuando tenés esa destrucción, en realidad entras en un círculo vicioso. Más aún cuando no ves algún tipo de señal, por ejemplo, en la inversión. Si vos tuvieses este proceso, pero mostrás que tenés un nivel de inversión, y cuando digo inversión es en el sector productivo, no en el financiero, decís, bueno, entonces ahí se está creando la base material, o sea, el capital futuro para la recuperación económica. Pero como no está viendo, al revés, es negativo en el sentido de la inversión extranjera directa, y cuando se hace las comparaciones interanuales, ya esto lo mencionamos, después de la caída brutal que hubo en el primer semestre, en este primer semestre vas a tener en las comparaciones interanuales datos positivos, pero lo cierto es que hay una destrucción del capital físico.
Y entonces cuando tenés destrucción de capital físico, lo que tenés es una perspectiva de no crecimiento, de no recuperación. Y en todo caso será, como dice Adrián, bueno, algunos se van a reconvertir en importadores, otros directamente van a quedar fuera del mercado. ¿Por qué? Porque vendrán importadores directos o aparecerán nuevos jugadores que dirán, bueno, mira, acá está el negocio, yo voy a importar. Che, pero acá había una empresa que también fue importadora. Bueno, sí, pero yo no tengo ni la estructura ni los costos que tiene esa empresa que busca reconvertirse. Entonces, ahí es donde ya los sectores industriales, los sindicatos reunidos en las cámaras, en los gremios industriales, el sector industrial, están observando. Por ejemplo, la UOM, el sindicato metalúrgico, ya registra un 10% menos de trabajadores afiliados. Entonces, ¿cuál es la secuencia? La secuencia es destrucción caída de la actividad económica, destrucción de las empresas, caída del empleo, y si no es caída del empleo, hay reducción de jornadas de trabajo y mayor precarización. ¿Me permitís un aporte a este escenario que plantea Alfredo? El viernes estuvo acá Pablo Manzanelli, que hizo un informe muy interesante con la gente de Cifras sobre la destrucción de la industria. La desindustrialización, los Claro. procesos de desindustrialización. Pero en una serie larga, ¿no? Sí, no, sí. no una serie corta de 2 años del gobierno de Milei, sino una serie larga que muestra cómo la Argentina se ha desindustrializado a lo largo de las últimas décadas, con una reconversión del sistema productivo, adaptado a las tecnologías, a las posibilidades de la Argentina, a las posibilidades del mercado y demás. Hay determinadas industrias que se han fortalecido en el proceso de desindustrialización, hay determinadas industrias que se han fortalecido en la serie larga, estoy hablando, no con el gobierno de Milei, todo se ha desmoronado, pero en la serie larga hay algunas industrias que no solamente permanecieron, sino que se han fortalecido. Y una de ellas era la industria textil. Siempre muy en el foco de la mirada de los consumidores, porque como es una industria protegida y al mismo tiempo siempre está la comparación de lo que cuesta una prenda en Argentina respecto a lo que se puede conseguir una prenda en el exterior, siempre estaba la sospecha de que era una industria protegida, donde había gente que aprovechaba esa circunstancia de protección para cazar en el zoológico, para vender más caro aquello que se podía producir o vender más barato. Bueno, el fin de semana, preparando una nota en función de ese informe, hablé con un empresario textil muy importante. Es 5ª generación de empresario textil en Argentina. O sea, hay que contar para atrás no sé cuántos años hace que esa empresa está instalada como empresa textil en la Argentina, pero son muchos años. Más de 100. Por ejemplo. Arrancó, por supuesto, como una compañía de cuero, y como una compañía manufacturera de cuero. En tiempos, más de 100, como dice Nora. Bueno, ¿qué es lo que me marcaba como detalle? Que la tormenta perfecta que generó este gobierno es la siguiente. Abre importaciones para determinados productos terminados, manufacturados, textiles, la remera, el saco, pero no para los géneros, por ejemplo. No para las telas, donde se mantiene un encarecimiento del acceso a la materia prima de confección que la vuelve poco competitiva. Ya no pensando en la exportación de ese producto, sino en poco competitiva para el mercado interno. Competir con las importaciones de Claro, porque dice, material yo terminado. tengo que pagar mi materia prima cara por una decisión de Estado, por mantener aranceles, por una decisión de Estado, mientras que el mismo Estado favorece la importación de productos terminados. Me dice, a mí me cuesta pensar que esto no es deliberado. Porque esto es algo que nosotros venimos conversando por varias generaciones ya. No es algo que empezamos a hablar hace 15 minutos. La transformación de una economía industrial en una economía de servicios, que es un poco lo que propone Milei con sus, obviamente, diferencias históricas, pero fue el proceso que tomaron a propósito deliberado Estados Unidos e Inglaterra en los procesos de Thatcher y de Reagan para destruir los sindicatos. Mirá lo que me Una dice... de las maneras que tenían de destruir los sindicatos es cambiar trabajos en fábricas donde se juntaban de a 500 tipos en un mismo lugar por trabajos en servicios donde hacían oficinas más chicas, desperdigadas, con horarios cruzados, Este etcétera. muchacho lo que me dice, insisto, varias generaciones de textiles, me dice, mirá,
Lo hablamos con el funcionario a cargo, Pablo Lavigne, que es un funcionario que venía del gobierno de Mauricio Macri, o que había participado del gobierno de Mauricio Macri, y ahora está a cargo justamente... El gobierno de Mauricio Macri había puesto al frente del Ministerio de Producción a un importador. A un importador. Bueno, Lavigne se presenta a sí mismo como un cruzado. Es muy importante esto, porque si le preguntás a Sturzenegger se presenta más o menos igual, y el propio Milei se presenta como un cruzado. Hay una impostación ideológica de los funcionarios que toman decisiones estructurales en la Argentina, y yo insisto, es una impostación, porque al final estamos hablando siempre de negocios, gente que se favorece, gente que se perjudica. Pero esa impostación ideológica, doctrinaria, dogmática, de los funcionarios los recubre. En esta etapa, lo que decía recién Alfredo, estamos en la etapa angelada, donde los funcionarios toman decisiones muy severas y funciona la lógica de La Molina, otro viejazo, viejo árbitro de fútbol argentino que decía siga, siga. Bajo esa lógica o bajo esa ideología y esa impostura es que se entiende también que se desmantele el sistema de ciencia. Digo, es parte de la misma lógica o de la misma ideológica. Y permitime completar cuando yo te decía, ya está ocurriendo, porque la semana pasada el decreto 447 lo que hizo fue darle un golpe mortal a lo que es algo así como no quiero decir el corazón, pero un órgano vital del sistema científico, que es la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, creada por allá por 1996, atravesó muchísimas gestiones, reduciendo, por ejemplo, el directorio de 11 personas a 3, un presidente y 2 personas ad honorem, y además introduciendo modificaciones sutiles, pero para el que lee con atención o la que lee con atención están allí, son muy importantes. Por ejemplo, sustituye la fórmula de que la agencia está para promover el desarrollo del sistema de ciencia, tecnología e innovación del sistema, lo cambiaron por favorece la innovación. Son dos cosas muy distintas. Y también lo que ocurre es que las 10 personas esas que ahora no van a estar en el directorio permitían una representación federal de paridad de género, o sea, un ecosistema diverso que va a desaparecer. Y la tercera modificación... ¿Esos directores ya eran ad honorem antes? Sí, esos eran ad honorem. Con lo cual se reduce el enorme presupuesto de pagar 10 sueldos de 0 pesos a pagar solo 2 sueldos de 0 pesos. Uno entiende que... Y los 2, por supuesto, designados por el Poder Ejecutivo. Se incluye dentro de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, pero fíjate que un detalle importantísimo, estaba sin directorio hace más de un año la agencia, porque había renunciado en masa el directorio. Y no, disminuyó la ejecución, porque la agencia es la que, por un lado, financiaba los proyectos de investigación, pero además los validaba. Iba controlando que se cumplieran, digamos, los pasos. Además, cada proyecto de investigación que se aprobaba era a partir de una evaluación muy, muy rigurosa por pares, que es como funcionan todas las agencias de promoción en el mundo. Bueno, ahora se reemplazó esa fórmula de la evaluación por mecanismos transparentes, pero no dice cuáles van a ser. Pensá que hay más o menos 7.500 proyectos de investigación científica y tecnológica en marcha que no reciben un peso desde hace más de un año. 1.200 becarios que estaban, ligados a esos proyectos de investigación que desde hace más de un año tienen 0% de aumento en sus sueldos, y si quieren podemos mostrar un cuadro. Sí, claro. Es el número 3, la placa número 3, que es una recomposición, digamos, de la serie de remuneraciones. Fíjense, esa línea absolutamente plana, están ganando más o menos 700 y un poquito más, 700.000 pesos. Los salarios de los becarios doctorales. Estamos hablando de gente que tiene posgrados, que está haciendo su posgrado. Ya son personas de más de 24, 25 años.
Que terminaron su carrera de grado, además con algún tipo de calificación sobresaliente para poder tener acceso a Bueno, esto. tienen que concursar. Hay que competir, claro. Tienen que concursar. Y en la placa 2 tenemos la disminución de la ejecución del presupuesto, 96% menos. Pasó de ejecutar $6 millones mensuales el año pasado a ejecutar 200.000. O sea, no se paga nada. No, bueno, así no puede funcionar la ciencia. Ese es el porque superávit que festeja el gobierno. así no puede funcionar la ciencia. Y esto se refleja o se traduce en el desánimo, la angustia, la desesperación ya en este momento de los investigadores y las investigadoras y los becarios también. Ahí la Universidad de Córdoba hizo una encuesta que tenemos en la placa 5, donde se muestra que la mayoría, más del 80% de los becarios que están recibiendo este monto mínimo, un estipendio de 700.000 pesos, bueno, muchos de ellos tuvieron que dejar de pagar, no alcanza para pagar un alquiler, se tuvieron que volver a la casa familiar o a la casa de los padres, y allí muestran como el 85% más o menos está pensando en abandonar el doctorado o pensando en irse En emigrar. del sistema o emigrar del país. Es tremendo, es trágico lo que está pasando y va a tener consecuencias por muchos años, mientras vemos cómo comenzó ya la represión frente al INTI, allí en la General Paz. Recién veíamos al titular de ATE, a Rodolfo Aguiar, directamente siendo, bueno, cuerpo a cuerpo con la policía que está queriendo desarmar la protesta. Pareciera haber detenidos, estamos tratando de tener información de último momento. También hace algunos minutos la Cámara de Apelaciones de San Martín decidió excarcelar a Alexia, la joven que estaba presa varios días en Ezeiza. Vamos a darles más información en un rato nada más, pero esa sí que es una buena noticia. Mientras estamos viendo, quienes nos siguen a través de YouTube o quienes nos siguen en Telecentro o en la TDA, imágenes de la represión allí en la General Paz. Hay una persona que se la ve a un costado en el suelo, como si estuviera detenida o como si hubiera sido herida. Esperemos que no sea... que no pase a mayores. Y lo que estamos viendo ahora es a la policía, bueno, un clásico de Bullrich, la policía cortando una calle para evitar un corte de calle, en este caso la colectora de la General Paz, allí cuando uno va, digamos, en dirección Riachuelo, pasando Tecnópolis, que es donde están los predios del INTI en este caso. Vamos a seguir atentos minuto a minuto lo que está pasando allí. También vamos a hablar en un rato con Cande del bolsillo de las familias, de las deudas. Pero quería terminar, Nora, de conversar con vos con este tema. Vos ya mencionaste a la agencia, estamos mencionando ahora el INTI y el INTA. Y la tercera pata de eso es el CONICET. Así es, y hay ya una declaración, una denuncia de la red de autoridades de institutos de investigación en ciencia y tecnología, que debemos decir hay más de 300, y los directores de institutos son de distintas ideologías, de distintas posiciones políticas, no es que eso responde a una orientación partidista. Emitieron un documento después de que se conoció el decreto 447 que introduce estas modificaciones en la agencia, diciendo que están en pie de alerta, que además se escucha hablar de que querrían modificar también la gobernanza del CONICET. Y hay antecedentes muy, muy preocupantes, porque los llamados a presentar proyectos, por ejemplo, prescinden de las ciencias sociales, y de hecho se les entregó el aporte que les correspondía a los 23 proyectos de alto impacto. Vos sabés que como gran avance, en 2023 se concursó y se otorgaron 23 proyectos por $1 millón que se iban a pagar a lo largo de 4 años, o sea, 250. Pero con la novedad de que, pues es que el Estado no puede pagar en dólares, tiene que pagar en pesos. Pero había una cláusula que decía que cada año se iba a pagar esos $250.000
a la cotización que tuviera el dólar en ese momento, y no cuando se aprobó el proyecto. Porque si no se licúa Sí, totalmente. Claro. Bueno, les retomaron pagos a algunos de esos proyectos, pero los dos que tenían que ver con ciencias sociales no se les retomó el pago. O sea, hay síntomas, signos y señales realmente preocupantes. Está todo el sistema en pie de alerta por todas, los sueldos de los investigadores ya sabemos, pero además las directivas que dan con respecto a la agencia, prácticamente porque se favorece solo lo que da rédito económico rápido. Y como todos sabemos, los grandes avances en ciencia no llevan ni 1, ni 2 años, ni 3 años, llevan décadas. Así es. Y la verdad es que si solo se va a financiar desarrollos que tengan aplicación a 1 o 2 años, bueno, el 95% de la ciencia local va a quedar sin financiación. Así es. Nora, aprovecho que estás acá para recomendar el trabajo que hacen todos los viernes en el programa de radio y recomendarle a todo el mundo que se sumen al canal de YouTube del Destape Ciencia, que es un canal nuevo donde está, todo el material que van produciendo, informes especiales, todas las entrevistas que están, obviamente los programas completos del Infinito y Más Allá, pero también muchas veces hacen informes que quedan porque valen, no solamente el día que se emite, sino que tienen validez semanas, meses más tarde. Entonces, para quienes quieran saber sobre el estado de la ciencia en la Argentina, que no son todas pálidas, porque después está el otro lado, que es el trabajo extraordinario de miles de científicos, incluso en las peores condiciones, el mejor lugar para informarse es en Al Infinito y Más Allá y en el canal de YouTube del Destape Ciencia. Muchísimas gracias. Y te comento un detalle solamente. Sí, claro. Una de las preguntas que se hizo en esa encuesta de Córdoba es si en el último año los investigadores habían puesto plata de su bolsillo, porque no reciben fondos, para poder avanzar en sus proyectos. Y sí, llegaron a la conclusión de que más o menos 35 millones de pesos habían puesto de su bolsillo. Dice, lo pudimos hacer, estamos hablando de un número grande de investigadores, pero ya este año no podemos porque perdieron 35, 40% del sueldo. Así que es realmente notable lo que, a pesar de todas las pálidas, las dificultades, todo en contra, y sin embargo siguen trabajando y siguen. Justo una de estas últimas ediciones hablamos de un equipo de Córdoba que está desarrollando inteligencia artificial en un novísimo observatorio que se inauguró en Chile, el Vera Rubin. Y bueno, fueron aceptados y tienen acceso a todos los datos y pueden trabajar por la excelencia que tienen. Dice, nosotros somos 60, podríamos ser 120, pero nos falta poder de cómputo, nos falta capacidad, nos faltan insumos, recursos. Y un Estado que apueste por eso. Así es, así es. Bueno, te quedas igual ahora hasta el final, pero te agradezco. La verdad que para mí estar acá con vos es muy lindo. Es muy, muy lindo. Y para nuestros oyentes también estamos recibiendo muchísimos mensajes de gente muy interesada en estos temas y que está contento de tenerte acá en el pase. Bueno, también. Muchas gracias. Quiero hablar 5 minutos antes de ir al tema de Cande de lo que pasó este fin de semana en Chaco. Porque fue muy fuerte, incluso para un gobierno que está acostumbrado, digamos, a estirar nuestra capacidad de sorpresa, nuestra capacidad de asombro, que un presidente que en general no viaja al interior de la Argentina, no visita las provincias, no le interesa lo que sucede, se haya movilizado para la inauguración de un templo. Contanos bien qué fue lo que sucedió, Adrián. En el tape 5 vamos a escuchar al presidente Javier Milei el sábado en la inauguración de un templo, en realidad presentación de un templo evangelista, advirtiendo que las ideas de izquierda son las que impiden la prosperidad. Escúchenlo. La izquierda, por su naturaleza anticapitalista, ha tergiversado los valores y principios judeo-cristianos que hicieron grande a Occidente. En su moral retorcida, que es una distorsión de la moral sobre la cual la civilización fue construida, ha invertido el orden de los factores que conducen a la prosperidad.
Hay un pasaje en Génesis capítulo 26 que dice: Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo, y ese año cosechó 100 veces lo sembrado, y se hizo rico y prosperó, tanto se engrandeció que llegó a tener mucho poder, tuvo rebaños de ovejas y manadas de vacas, y mucha servidumbre. Sin embargo, los filisteos lo envidiaban. En ese momento de las Sagradas Escrituras, los envidiosos proceden a destruir el trabajo de Abraham y de Isaac. Bueno, entonces, en esta... Uno escucha eso y toma otra luz lo que hablamos hace un rato del INTA, ¿no? El Claro. tipo hablando de la multiplicación Sí. de las ovejas, de las vacas, de las cosechas, mientras destruye, quizás espera un milagro. Un poco me spoileé en la conclusión que quería, por lo menos, compartir con ustedes, que es, lo que estamos viendo es una impostación, y ahora les voy a contar por qué creo que es una impostación, pero primero veamos cómo fue impostada esta presentación del presidente el fin de semana en el Templo Portal del Cielo. Esto es en Resistencia, en Chaco. Forma parte de, Portal del Cielo forma parte de los templos y el dispositivo que conduce un pastor evangélico llamado Jorge Ledesma, de Ministerios Centro Cristiano. Ministerios es conocido y es de los que más crecimiento ha tenido en este tiempo por manejar recursos económicos muy importantes a partir justamente del evangelismo de la prosperidad. El evangelismo de la prosperidad, viene a cuento de lo que acabamos de escuchar y lo que vamos a escuchar ahora, es una idea que sublima la valorización económica del individuo en función de sus propias decisiones. En términos de Adorni, sus dólares, su decisión, bueno, en esos términos se evangeliza en el Ministerio Centro Cristiano, que ha tenido un crecimiento exponencial. Por supuesto, ¿Es verdad todo- que dicen que el crecimiento se debe a que guardaron 100.000 pesos en una caja de seguridad y cuando lo fueron a buscar había 100.000 dólares? una posibilidad. Epa. Esa es la explicación sí, de la ellos fortuna dicen- del pastor. ellos dicen No hay que un fiscal que actúe de oficio, realizan milagros de todo tipo. Hablábamos con Nora antes del programa que entre los milagros que dicen realizar están la curación de enfermos, esto es, por supuesto, siempre De muy cáncer, delicado, por ejemplo. de enfermedades graves, terminales, pero también todo esto se difunde en presentaciones televisivas y audiovisuales, no solamente por la tele, sino también en medios electrónicos, YouTube y compañía, donde por supuesto se insta a la siembra de ofrendas. Muy importante, la siembra de ofrendas quizá explique El milagro. la transformación de pesos en dólares, ¿no? que gozó parte de los ahorros de Ledesma. Bueno, en ese contexto, recuerden, el evangelismo de la prosperidad es muy importante, ¿eh? Muy importante porque lo que vemos es cómo se empieza a vehiculizar de cara a la campaña electoral esta simbiosis entre mesianismo y pragmatismo económico. Mesianismo dogmático, político y pragmatismo económico. Escúchenlo en el tape número 6. Por eso es tan importante la palabra del Creador, porque los hace volver a abrazar la base de la cultura judeo-cristiana y los hace salir de esta peripecia que nos ha hundido en la miseria. La ideología del Estado omnipresente propone al Estado como una suerte de Dios que puede traer el paraíso a la vida terrenal si le rendiéramos pleitesía. El racional es que si tan solo depositan su fe en el Estado, si tan solo los poderes económicos se dejan conducir por los políticos de turno, entonces todos vamos a ser felices. Pero el verdadero resultado de empoderar al Estado, en última instancia, es que se rompa el vínculo entre el trabajo y la recompensa, entre la virtud y la felicidad. Y la realidad es que esto ya está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento y está también en el Nuevo Testamento. Bueno, yo quería hacer hincapié, para quienes están siguiendo la transmisión en YouTube van a ver las dos posiciones corporales de Milei, cuando lee y cuando improvisa. Cuando lee sigue un guión. ¿Quién escribió ese guión?
que está repleto de citas bíblicas. Bueno, se lo adjudican a Laje, al intelectual orgánico más importante que tiene el gobierno, Agustín Laje, el presidente o director de Faro, y a la nueva figura de ese dispositivo que es Axel Kaiser, el chileno. Otro muchachito con ideas nazis. Que, bueno, está promocionando un libro que su autor original considera un plagio. El libro de Kaiser tiene un autor original. El modus operandi, ¿no? Porque a Milei le como pasó lo ocurre mismo. con Milei, los libros de Milei, que también tienen autores originales. Hacen covers. Hacen covers, Sí. exactamente. Pueden Pero participar bueno, del lo Mier presenta cover. como temas propios, ¿no? Es como si nosotros hiciésemos Let It Be y decíamos, Sí. mirá qué temazo que hicimos. No, ya lo hizo otro antes. Bueno, ¿qué pasa con estas dos posiciones de Milei? Milei efectivamente tiene una idea mesiánica de las cosas. De hecho, considera, y lo ha dicho varias veces, que su hermana es la reencarnación de Moisés. Moisés es la figura, quizá la figura bíblica más relevante en términos históricos para la construcción de la cultura judeo-cristiana. Es muy importante porque abrevan dos religiones, la figura de Moisés, o hay dos religiones, las dos religiones más importantes en la historia de la humanidad, la judía y la cristiana, que tienen en la figura de Moisés un mismo personaje histórico. No es al azar que se elige la figura de Moisés o que Milei elige la figura de Moisés para la representación de su hermana, a quien llama el jefe. Pero además, porque vemos que todo esto empieza a ser cada vez más nítidamente utilizado como medio de negocios. Disculpen que yo sé que para muchas personas estamos hablando de fe, pero no puedo disociar la cantidad de negocios que la Iglesia Evangélica hace al amparo del Estado, hoy en la Argentina. Entre esos negocios está, por ejemplo, la distribución con fines territoriales. La territorialidad es muy importante para cualquier religión, ¿eh? También para la política, ¿no? La política se desarrolla en medios electrónicos. Milei no tuvo él un desarrollo territorial de su espacio político para ser presidente, pero ahora está tratando de hacer un desarrollo territorial de su propuesta política de cara a la elección que viene. Bueno, ese desarrollo territorial tiene una dificultad. No cuenta con dirigentes propios, tiene que alquilar o incorporar dirigentes alquilados. Y vuelve a recurrir a las iglesias evangélicas que ya tienen un desarrollo territorial muy importante. Para que se dé una idea, creció el 50% la cantidad de templos y de feligresía evangélica en la Argentina en la última década. 50% es un montón. Casi es la misma proporción en la que han caído quienes en las encuestas se reconocen religiosos, tanto judíos como católicos. Es decir, que hay una especie de trasvasamiento de fe entre las Religiones tradiciones, las religiones tradicionales y las iglesias evangélicas. Quiero cerrar con esto, que es la consideración del Estado como el maligno en la tierra. Frase que Milei ya le había dedicado a otro personaje importante de la fe en la Argentina. Escúchenlo. Es Hay el una TEC número 7. Conferencia magistral del profesor Jesús Huerta de Soto, que se llama Dios, Anarquía y el Papa Francisco, y ahí menciona dos episodios donde claramente queda en evidencia que el Estado es la representación del maligno en la tierra. Bueno, antes era el Papa Francisco, ya no está en este plano astral, ahora es el Estado, la representación del maligno en la tierra. Es una idea que se adapta a la campaña de Milei en curso e, insisto, a los negocios asociados a este mesianismo. Entre los negocios asociados al mesianismo, decía recién, iglesias evangélicas son las principales receptoras de los rezagos de la aduana. Rezagos de la aduana son aquellos productos, mercancías que no ingresan, no son internalizadas para ser comercializadas en el país, quedan en la aduana y la aduana
a cabo de un tiempo decide entregar a organizaciones benéficas. Bueno, si uno sigue la trazabilidad de los rezagos, va a ver que el 70% de las veces va a iglesias evangélicas o a organizaciones vinculadas a iglesias Eso se evangélicas. decide en la Secretaría General de Presidencia y en Capital Humano, ¿no? Son los Lo dos. decide Karina Milei como secretaria general de la presidencia y lo vehiculiza Sandra Petovelo en Capital Humano. Petovelo que además firmó acuerdos económicos con tantos el Confederal Evangélico, pido disculpas, no me acuerdo el nombre, pero es una coordinadora de iglesias evangélicas, son varias, no hay una sola. Y esa relación nació en la campaña electoral, no la del 2023, La del 21. sino la del 21, donde iglesias evangélicas financiaron la campaña de Milei y la campaña de los propios delegados de las iglesias evangélicas que terminaron integrando listas de La Libertad Avanza y hoy son legisladores. La Dipupato, por ejemplo. ¿Quién? La Dipupato. Lourdes Arrieta. Lourdes Arrieta. La mendocina, la que descubrió el nunca más gracias a este gobierno, lo cual es una buena noticia. Famosa porque se puso un patito en la cabeza, por eso Dipupato, viene de ese ecosistema. La diputada Márquez, también de Mendoza, Sí. su padre es pastor evangélico, viene de ese ecosistema. Y así podríamos mencionar ¿Hay a más varios. financiamiento de la iglesia evangélica a los políticos o a estas fuerzas políticas o hay un voto evangélico? No, hay un voto evangélico. Y el voto evangélico no es un Hay más de un fenómeno. voto evangélico, Claro, igual, no es un no fenómeno de somos Argentina. Por eso pregunto. No es un fenómeno de Argentina, es un fenómeno global. Pero en la región tiene epicentro en Brasil, naturalmente. En Brasil las iglesias evangélicas, el más conocido para la Argentina es el Reino de Cristo, pero hay otras, incluso más poderosas que esa. Han no solamente financiado campañas, han estructurado candidatos por izquierda y por derecha, ¿eh? Ojo. Pero digamos, también- pero el financiamiento está claro, pero esta movida de Milei es porque va a buscar el voto evangélico o va a consolidar Bueno. un voto evangélico o el voto evangélico fue a Milei. No sé. Pregunto. El voto evangélico, que es el voto más popular, del electorado más popular de la Argentina, si uno ve el tendido, mirá, yo siempre cuento lo mismo. Hicimos un trabajo hace muchos años con una organización social que relevó Camino Negro, ustedes ubican Camino Negro, en la provincia de Buenos Aires, es un tendido bastante lineal en su tendido vial, bastante lineal, bastante recto. Hay unos 3-4 kilómetros de Camino Negro que si uno ve hacia la derecha y hacia la izquierda, ve el frente de las casas. En todas las manzanas hay una iglesia evangélica, durante kilómetros. Durante kilómetros. Es decir, la presencia... Está bien, pero eso no garantiza que sea un voto a Milei. No, eso garantiza un De tendido hecho, no todas territorial. esas iglesias tienen la misma No. lógica política. No. Se organizan en distintos espacios, algunos más afines a la derecha, otros no tanto. Hay otros que son más cercanos al peronismo. No, pero espera. ¿Qué fue lo que pasó en el 23? Muy importante. Las iglesias evangélicas, y esto lo detectó la Iglesia Católica, que hizo una campaña en contra, todo lo que pudo contra Milei, y no alcanzó. De hecho, veíamos, por ejemplo, en la peregrinación a Luján cómo se había puesto pasacalles Sí, me acuerdo. contra Milei, ¿recuerdan? Bueno, la Iglesia Católica obviamente está desafiada por la Iglesia Evangélica en términos de territorialidad. ¿Qué pasa en los templos? Es muy importante, en los templos se baja una línea muy directa. El diálogo del pastor con sus fieles es un diálogo directo. Sí, es mucho menos metafórico que en el caso de las Muchísimo misas, menos. digamos, Es un diálogo ¿no? O las homilías. directo y en general se rige en una lógica impositiva. Son apelaciones concretas. Un pastor le dice a sus fieles qué tienen que hacer. Es una técnica narrativa. O, por supuesto, estoy generalizando, porque ahora ya van a venir un montón de mensajes así, no, pero no todos son ya sé, en la generalización siempre se comete alguna injusticia con la excepción. La regla y la excepción forman parte de la misma estructura, digamos. Estamos hablando de generalidades. En la generalidad funciona así. Por eso es que hay gente que en esa apelación ha dejado todo su patrimonio, en la convicción de que tenía que desprenderse de los bienes materiales para llegar... Ojo, esto pasa en otras religiones también, no es un privilegio del evangelismo. Pero digo,
Esa territorialidad es la que Milei necesita para una campaña electoral que el gobierno considera medular. Sí, y es una campaña electoral que pasa por el plano de estas batallas culturales, o hasta espirituales, diría uno, aunque no ve mucha espiritualidad detrás del espectáculo de Milei del sábado, para no generalizar. Detrás de lo que se vio el sábado, uno no ve espiritualidad, lo cual es casi una marca de este gobierno. Es un gobierno que se vincula con la religión sin acudir a la espiritualidad, se vincula con la política sin acudir al bien común, se vincula a la economía sin acudir a las necesidades de la gente, se olvida de lo que es verdaderamente sustantivo y se queda con la máscara, se queda con el disfraz. Pero, Cande, tenemos también datos de cómo la gente está cada vez peor en el marco de esta batalla cultural. Sí, hubo caída en las ventas, si te parece arrancamos con eso. En la placa 1 tenemos estas variaciones en el índice de ventas minoristas. Acá lo tenemos por rubro, en la placa 3 está el general. Una caída interanual, me interesa el foco en lo interanual porque estamos comparando con junio de 2024, un año marcado por lo recesivo y con una esperanza de un segundo año de gestión donde iba a haber una recuperación económica, iba a haber ese rebote en B. Bueno, no sucedió y de hecho junio de 2025 cierra con un índice de ventas minoristas menor que junio de 2024, incluso con una caída intermensual, o sea, en junio se vendió menos que en mayo y eso llamó la atención porque en junio, bueno, hubo quienes cobraron el aguinaldo, exactamente, y bueno, además estaba el Día del Padre, digo, había fechas que hacían pensar que este índice de ventas minoristas podía recomponerse un poco. Si pasamos a los rubros, que era esta placa 1, vemos que en la comparación intermensual todos los rubros están en rojo, pero cuando pasamos al interanual claramente hay un foco en esto que mencionábamos antes, ¿no? En el rubro que tiene que ver con textil e indumentaria y también con calzado y marroquinería, que tiene mucho que ver con la apertura de importaciones y con la compra directa, ¿no? Con estas compras directas, puede ser en Amazon, en Alibaba, en Temu, digo, hay un millón de páginas que permiten hacer estas compras de indumentaria, que es mucho más barata porque obviamente es muy difícil competir con la industria textil a gran escala y hecha en condiciones que rozan la esclavitud en muchos casos. Pero hay un sector de las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas que no termina de recomponer. Y después en este informe de CAME me pareció algo interesante que el 58,3% dice que las ventas se mantuvieron con respecto al año anterior. Recordemos, 2024, año de recesión, y un 27,5% afirmó que empeoró. Estamos hablando de más de un 80% de pequeñas y medianas empresas que dicen que están igual o peor que el año pasado y eso marca justamente este escenario de consumo frágil que no solo cae, sino que perjudica más a las pequeñas y medianas empresas por este aumento de las importaciones y el consumo de producción del resto del mundo. Pero sumado con esto, veamos del otro lado del mostrador, qué está pasando con las familias, por qué se da esta caída en el consumo. Y en la placa 2 tenemos un gráfico que muestra de manera muy clara este crecimiento que hay en los préstamos al consumo. Este gráfico de LSG, tenemos la línea negra, que son los préstamos personales, y la línea roja, que son las tarjetas de crédito. Y lo que se ve en este gráfico que va de 2016 a 2025 es marcar justamente cómo aumenta el crédito en los momentos de endeudamiento del país. O sea, cuando los países se endeudan, las familias también se endeudan. Y justamente hay un cambio de pendiente bastante marcado desde junio de 2024, cuando empieza a aumentar mucho el consumo tanto de la tarjeta de crédito como de los préstamos personales. O sea, personas que se están endeudando efectivamente para realizar esos consumos. Y en la placa 4, el ratio de morosidad. O sea, cuántas de estas personas que están haciendo sus consumos cotidianos con tarjeta de crédito, luego pagando un préstamo personal, bueno, cuántos no están pagando después esa deuda, ese endeudamiento que tomaron. Y ahí también me interesa marcar justamente el fenómeno de los últimos meses, donde va creciendo esa morosidad, especialmente en el caso de las familias, que son la rayita negra. También la morosidad en las empresas, pero en menor medida que lo que están haciendo las familias, o un montón de familias que no están llegando a pagar la tarjeta de crédito,
después se endeudan con un préstamo personal, no llegan a pagar el préstamo personal y los vemos ahí en esos indicadores que siguen siendo bajos. Argentina no tiene altos niveles de morosidad en general, pero que empieza a preocupar en esta dinámica de baja del consumo y aumento del endeudamiento de las familias. Bien, Cande, y en términos internacionales también lo que preocupa es la falta de reservas del gobierno. Así es. Vamos a recordar algunas frases célebres vinculados con el dólar. ¿Cuál es la primera que le viene a la mente? El que apuesta al dólar pierde. Esa que la dijo Sigó. Sigó, sí, Lorenzo Sigó. Una segunda. El que depositó dólares recibirá dólares. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, podemos incorporar, no voy a seguir con otras. Hay muchas. Hay muchas. Comprá, no te la pierdas, campeón. Claro. Vamos a incorporarla. Ya vamos a incorporarla. Se incorpora al canon. Sí, hay que incorporarla porque estamos recién en los primeros días de esta frase. Le están haciendo caso. Por eso. Entonces, como estamos en los primeros días, cuando pase un año, pasen 2, 3 o 10 años, quiero que recuerden que el Destape la puso en esos lugares de privilegio. No cualquiera llega a esos lugares de privilegio. Luis Caputo sí lo está logrando. ¿Por qué? Porque hay un tema central que están viendo todos, menos Caputo, menos Milei y todo su equipo económico, Santiago Bausil y Pedro Quirno a la cabeza, es que la economía argentina, la economía de Milei no está acumulando reservas. Y si no acumulas reservas, tenés una situación de mayor vulnerabilidad. Ahora, el 9 de julio, ¿qué fecha que eligen para poner los vencimientos de los bonos, no, Cande? No la ve el que no quiere, digamos. Claro, podés poner cualquier día justo Sí. el vencimiento. Bueno, el 9 de julio vencen 4.500 millones de dólares de bonos. Entonces, ahí van a bajar las reservas. Hay diferentes cálculos, no los voy a agobiar con números, pero uno es que tomando el criterio del Fondo Monetario Internacional, las reservas del Banco Central son negativas entre 4.500 a 5.000 millones de dólares. Al horno. Entonces, hay otros que hicieron decir, bueno, con los criterios del Fondo Monetario Internacional, para decir, bueno, ¿cuáles son los niveles de reservas, por lo menos básicas, para evitar algún tipo de tormenta financiera? Bueno, se tienen que duplicar. Las actuales niveles de reservas de la Argentina se tienen que duplicar. Y entonces, ¿qué es lo que se enfrenta? Yo rápidamente le di esos numeritos para no confundir. Es que no están comprando dólares, no están comprando reservas, porque en última instancia le están haciendo caso a Caputo y todos compran los dólares, menos el Banco Central. ¿Y a qué apuntan? Que el Banco Central compre reservas y no los está comprando, por eso también se está extendiendo la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Vuelvo a repetir, como también dije la semana pasada, no da la impresión que le suelten la mano, porque si le sueltan la mano se cae. Ahora bien, tampoco se la van a hacer fácil y como también mencionamos en varias oportunidades, los acuerdos del Fondo Monetario Internacional están para incumplirse. Y una de las capítulos que no se van a cumplir es el de la acumulación de reservas. Argentina, el gobierno Milei va a pedir una dispensa llamada waiver, o sea, le va a pedir perdón, el Fondo Monetario Internacional le va a decir que sí y le va a desembolsar unos 2.000 millones de dólares. Ahora, más allá del Fondo Monetario Internacional, se me ocurre que esta noticia de que las reservas no están y no van a estar, te afecta también en cuanto a los tenedores de deuda privada, es decir, no te va a bajar el riesgo país, que es lo que estaba esperando el gobierno para rolear. Esa es la clave. Y los que están también haciendo bicicleta dicen vámonos rápido porque no hay para todos. Bueno, digamos, algunos sí, otros seguirán en la bicicleta porque a veces la codicia puede más que el miedo. Sí. También va a haber un informe, digo, en relación a eso, porque va a ser la primera auditoría de este nuevo programa, entonces hay que ver qué escriben ahí, más allá de darle el perdón, más allá de darle los 2.000 millones de dólares extra. Bueno, ahí va a haber una radiografía más técnica, si se quiere, del fondo en relación a, bueno, el régimen cambiario, a qué está pasando en esa pata que es la más débil del gobierno.
Bien, nos quedan 3 minutos, un par de actualizaciones y después le doy pie a Adrián para que nos cuente qué se viene en Verdades Afiladas. Se llevaron detenida a la abogada de ATE, a Sol Posuto, ahí en INTI, dentro de la represión que está viendo en la puerta del INTI. Veíamos Siempre eligen imágenes a hace un mujeres. rato. ¿Cómo es la elección? Hay una de línea, ¿no? abogados? Le Hay una línea, bajan ¿no? a la Que sean policía. mujeres. Pareciera que sí. Como dijimos hace un rato también, otra mujer que estuvo detenida irregularmente, ahí estamos viendo la detención de Sol Posuto, pero Alesia Baigar, que estuvo detenida más de 10 días, recibió la excarcelación por parte de la Cámara Federal de San Martín, que básicamente lo que hizo fue desacreditar la decisión de la jueza que la tuvo detenida todo este tiempo, y no es un hecho menor. Y por último, hoy a las 14, conferencia de prensa de abuelas, porque apareció el nieto 140. Tengo algunos detalles ya que son interesantes, pero no quiero contar nada hasta que no sea oficial. Lo charlaremos en todo caso mañana, pero va a ser una nueva buena noticia para el día de hoy. Adri, más allá de los Nosotros temas que sí ya vamos venimos a contar. tratando, No, mentira. no, me imagino que van a hablar un poco, que nos quedó hoy en el tintero, de las negociaciones del PJ bonaerense, porque se vienen los cierres dentro de pocas horas. Un poquito de rosca vamos a tener, por supuesto. El 9 de julio vencen las alianzas en Provincia de Buenos Aires. Vamos a tener la columna de Fabi Solano, que el viernes anticipó los rasgos del personaje, de la contrafigura de Milei, Ledesma, la contrafigura de Milei en Chaco, y estuvo el fin de semana investigando más detalles sobre esa composición, algo de lo que le sacábamos punta recién en el informe de Milei y su participación en la iglesia evangélica de Resistencia. Y después, yo recomiendo prestar mucha atención al informe que trae Gino Vilengo sobre el mundo del trabajo, porque va a abordar las consecuencias. Hoy hablamos mucho de las causas de los problemas sociales que se verifican tanto en el consumo, ¿no? Lo que contaba Cande, y en el empleo. El empleo que empieza a ser cada vez el tema más angustiante según las encuestas. Estaba muy lejos en las encuestas, ¿eh? Las encuestas el año pasado, incluso en el gobierno de Milei, tenían el tema de la preocupación por el empleo, por el desempleo, las condiciones de empleo, como algo muy lejano. Bueno, ya está en el podio, y bien instalado en el podio como una de las 3 preocupaciones más relevantes que tienen los argentinos hoy. La inflación volvió a aparecer en ese podio también. Sí, la inflación nunca se fue del todo. El gobierno obviamente ha matizado la prevalencia que tenía la inflación como principal preocupación. Está en el podio, igual que la seguridad. Sí. Pero el tema del trabajo, no solamente por la pérdida del trabajo, sino las condiciones laborales de las personas y de las familias en Argentina. Bueno, de eso vamos a hablar Gino Vilengo. Quédense entonces a Verdades Afiladas con Adrián Murano y todo su equipo. Quédense también a la tarde con el resto de la programación del Destape, y nosotros mañana a las 10 de la mañana nos reencontraremos aquí para hacer el pase. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, también a todo el maravilloso equipo que del otro lado del vidrio hace posible esto, operadores, productores, técnicos y demás, y a todos ustedes que nos eligen cada mañana, cada día más gente escuchando, viendo el pase. Estamos muy contentos por eso, y mañana no va a ser una excepción. Hasta mañana. Chau, chau. En medio del caos de la ciudad, acá hay una voz que te entiende, te informa y te acompaña. El Destape 1070. Radio y punto.